vamos a ver que van a hacer mediante el chat o pueden activar el micrófono. Ahí he dejado una sección de preguntas después de cada subtema para que ustedes puedan consultar si no entienden algo. Entonces, vamos a comenzar. La agenda a desarrollar va a ser la cantidad de movimiento lineal de una partícula, cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas, impulso y cantidad de movimiento lineal, relación entre impulso y la cantidad de movimiento y conservación de la cantidad de movimiento lineal. La cantidad física que hace que un objeto grande en movimiento sea difícil de detener es la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal es una propiedad fundamental asociada con el movimiento de los objetos. En esta situación es similar a la energía cinética que se estudió en el tema anterior. Por otro lado, tanto la cantidad de movimiento lineal como la energía dan origen a importantes leyes de conservación, que son el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal y el principio de conservación de la energía, respectivamente. La importancia del principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal se hace evidente cuando hablamos de choques o colisiones entre dos o más objetos. La cantidad de movimiento lineal de una partícula. Esta cantidad física también es conocida como ímpetu lineal, momento lineal o momentum. Nosotros en este curso la vamos a llamar cantidad de movimiento lineal y se define como la cantidad de movimiento lineal de una partícula o de un objeto que se modela como partícula de masa m que se mueve a una velocidad v, así como está acá. Cantidad de movimiento es igual al producto de la masa por la velocidad de la partícula, donde P, como ya les dije, es el momento lineal y está en las unidades de kilogramo por metro sobre segundo. M es la masa del cuerpo y su unidad es el kilogramo. Y la velocidad del cuerpo y su unidad es el metro por segundo. La cantidad de movimiento lineal es una magnitud física vectorial que mide la intensidad de movimiento de un cuerpo. Eso nos hace recordar que los vectores tienen tres cosas, que son módulo, dirección y sentido. Entonces, vamos a calcular estas tres para la cantidad de movimiento que se representa por la letra P mayúscula. El sombrerito nos indica que es un vector, este de aquí, esta flechita de aquí. Entonces, vamos con los tres, que son módulo, dirección y sentido. ¿Cómo se calcula el módulo de la cantidad de movimiento? Ese simplemente lo calculamos como el producto del escalar m y la cantidad vectorial v. Su dirección y sentido es a lo largo del vector v, tal como se muestra en la siguiente figura. Aquí está la partícula con su masa, está la velocidad hacia la derecha y también la cantidad de movimiento va hacia la derecha. Entonces, ¿qué unidades? La masa ya sabemos que siempre está en kilogramos, de acuerdo al sistema internacional. La velocidad en metro por segundo, por lo tanto, como ya les decía, la cantidad de movimiento va a quedar expresada siempre en kilogramo metro sobre segundo. Entonces, ya tenemos el módulo, vamos ahora con la dirección y sentido. Sabemos que la cantidad de movimiento va a tener dirección y sentido de la velocidad. Como en ese dibujo de una camioneta, ustedes pueden ver la flechita, está sobre el plano horizontal. Entonces, digamos que está sobre el eje X, como les mencioné, con la flechita yendo hacia la derecha. Entonces, también se va a encontrar sobre el eje X, la cantidad de movimiento también se va a encontrar sobre el eje X y apuntando a la derecha. Dirección y sentido de la velocidad y el módulo que va a ser la masa por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento representa qué tanto se va a oponer un cuerpo a que se modifique o a que se cambie su movimiento. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí una camioneta que va a 1 metro por segundo y también tenemos una pelota de básquet que va a 1 metro por segundo. Sin embargo, podemos decir que la masa de la camioneta es de 2000 kilogramos, mientras que la masa de la pelota es de 1 kilogramo. Entonces, ¿cuál va a tener mayor cantidad de movimiento y cuál va a ser más difícil poder cambiar su movimiento? O sea, si la camioneta, por ejemplo, viene hacia nosotros, ¿vamos a poder cambiar el movimiento? ¿Eso va a ser fácil o va a ser difícil? O si, por ejemplo, la pelota de básquet también viene hacia nosotros, ¿va a ser más fácil o va a ser difícil cambiar su movimiento? Entonces, para contestar eso, lógicamente nosotros sabemos que la camioneta va a presentar mayor oposición a cambiar su movimiento porque sabemos que la cantidad de movimiento depende de la masa. Y la masa de la camioneta es muy pesada comparada con la de la pelota. Por lo tanto, va a presentar más dificultad para que nosotros podamos alterar su movimiento en el caso de la camioneta.
Entonces, aquí hay un ejemplo. Nos dice que hay que determinar la cantidad de movimiento de las esferas de 4 kilogramos cada una. Entonces, comencemos con la primera. ¿Verdad? La cantidad de movimiento sabemos que se representa con la letra P y que va a ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser igual a la masa, que sabemos que es de 4 kilogramos, ya nos lo dice el ejercicio, multiplicado por la velocidad, que aquí nos dice que es de 5 metros sobre segundo. Pero habíamos dicho que la cantidad de movimiento era una magnitud vectorial y como vector del módulo, o sea, sabemos que son 5 unidades, pero también tiene dirección y sentido. Entonces, ¿cómo hacemos para indicar que son 5 metros sobre segundo, pero que está apuntando hacia la derecha y que está sobre el eje X? Entonces, si nosotros recordamos los vectores unitarios, sabemos que eran dos, que era uno en el eje X y uno en el eje Y. Y que teníamos, y que estos vectores tenían un módulo 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, está apuntando hacia la derecha. Entonces, para indicar que está sobre el eje X y que está apuntando hacia la derecha, vamos a colocar aquí la letra I, que nos indica lo que les estaba diciendo, que son 5 unidades, pero apuntando hacia la derecha. Entonces, sabemos que la cantidad de movimiento va a ser igual a 4 por 5, que sería 20 I kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, para la siguiente, hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Que sabemos que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, la masa ya la tenemos que es de 4 kilogramos, que es lo que nos decía el enunciado. Entonces, ahora por el vector velocidad, que sabemos que tiene un módulo de 5, pero que tiene una dirección que apunta hacia arriba, sobre el eje Y. Entonces, vamos a recurrir otra vez a los vectores unitarios y sabemos aquí que para el vector, que para el eje Y se utiliza el vector J. Entonces, quiere decir que tenemos esas 5 unidades de velocidad apuntando hacia arriba sobre el eje Y. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser igual a 4 por 5, 20 J, porque apunta hacia arriba, kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, para la tercera, aquí tenemos la velocidad, pero si ustedes se fijan, no está ni sobre el eje X ni sobre el eje Y. Entonces, ¿qué podemos hacer si los vectores unitarios los tenemos en X y en Y? Entonces, primero hay que descomponer esas 5 unidades de la velocidad para una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que recordar que la cantidad de movimiento es una magnitud vectorial. Entonces, aquí tendríamos una componente en X y una componente en Y. Entonces, al costado del ángulo siempre se va a colocar el coseno. Entonces, este es el vector que está al costado del ángulo, ¿verdad? Que sería hacia acá. Entonces, la componente de la velocidad en X nos quedaría como 5 por coseno de 37 grados y eso nos da que son 4 metros. Ahora, con la componente Y en la velocidad va a ser igual que la anterior, solo que ya no va a ser coseno, sino que va a ser seno. Entonces nos quedaría 5 seno de 37, eso va a ser igual a 3 metros por segundo. Y ya que tenemos eso, pues ya podemos calcular la cantidad de movimiento, que sabemos que va a ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a colocar la velocidad? Tenemos la componente en X, que son 4 metros sobre segundo, apuntando hacia la derecha. Entonces, colocamos el vector unitario, que nosotros ya sabemos que está hacia el eje X, que sería Y. Y ahora vamos a colocar también la componente en Y, que sabemos que son 3 metros sobre segundo, pero que está apuntando hacia arriba. Entonces, nos quedaría 3J. Entonces, ahora sabemos que la cantidad de movimiento, vamos a expandir esta expresión que está aquí. Entonces, vamos a aplicar la propiedad distributiva, que sabemos que sería 4 por 4, que nos quedaría 16I, más 4 por 3, que serían 12J, y las unidades que ya conocemos, kilogramo por metro sobre segundo. Y esta sería la respuesta. Este otro ejemplo. En un instante de tiempo dado, un cohete posee una velocidad v igual a 12i menos 7j metros sobre segundo,
sabiendo que su masa es de 2 kilogramos. ¿Cuál es la cantidad de movimiento en este instante? Entonces, tenemos los datos que nos dice que la velocidad son 12i menos 7j metros sobre segundos y que la masa es de 2 kilogramos. Entonces, aplicamos la definición de cantidad de movimiento que sabíamos que es que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Entonces, sustituimos los valores y nos quedaría como 2 kilogramos por 12i menos 7j, que es el valor de la velocidad. Y como les expliqué anteriormente, multiplicamos 2 por 12, que nos daría 24, y 2 por 7, que nos daría 14. Siempre respetando lo de los vectores unitarios, ¿verdad? Que sería 24i menos 14j. Cantidad de movimiento lineal de un sistema de partículas. La figura siguiente representa un sistema de partículas de masas m1, m2, m3 y así sucesivamente, las cuales se mueven con las velocidades v1, v2, v3 respectivamente. Entonces aquí está, aquí tenemos la imagen, la figura, y nos dice que la cantidad de movimiento de cada partícula sería, para la primera es cantidad de movimiento 1 es igual a masa 1 por velocidad 1, para la segunda sería cantidad de movimiento sub 2 es igual a la masa 2 por la velocidad 2, y así sucesivamente hasta el número de partículas que nosotros tengamos. La cantidad de movimiento lineal del sistema, o sea, su cantidad de movimiento total, P, se obtiene mediante la suma vectorial de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas del sistema. Es decir, P es la resultante de las cantidades de movimiento para P sub 1, P sub 2, P sub 3 y así sucesivamente. Por lo que, aquí está, P va a ser igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento de cada partícula. Entonces, es lo mismo que tener P es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más, para la 2 sería masa 2 por la velocidad 2 más la masa 3 y así sucesivamente. Entonces, como dice acá, en forma abreviada, la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a la sumatoria de cantidades de movimiento. No sé si hasta acá tienen preguntas. Sí, yo tengo una. ¿Sí? Cuando hiciste un ejemplo, la respuesta te dio Newton. ¿Por qué? Aquí. No, aquí Sí. yo me equivoqué, es lo mismo, o sea, kilogramos metro sobre segundo. Ah, ok. Sí. Gracias. Vale. No sé si alguien más tiene dudas. Tienen activo el chat por si necesitan hacer preguntas. Bueno, entonces si no hay más preguntas, creo que podemos continuar, Andrea. Vale. Impulso y cantidad de movimiento lineal. Cuando un jugador de fútbol cobra un tiro libre, o cuando un tenista golpea una pelota con su raqueta, o cuando un jugador de béisbol golpea con el bate una pelota, en cada caso una fuerza actúa durante un intervalo de tiempo muy corto sobre la pelota, lo cual hace que ésta reciba un impulso que denotamos por la letra J. En general, siempre que una fuerza actúa sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo, diremos que el objeto recibe un impulso. En el caso de una fuerza constante F que actúa sobre un intervalo de tiempo delta t, se define el impulso J que la fuerza ejerce así. Y tenemos acá la ecuación, que J es igual a F por la variación del tiempo. Lo pueden trabajar como la letra J impulso o como la letra I, ahí no importa. Impulso es una magnitud vectorial que mide el efecto que produce una fuerza durante el intervalo de tiempo que actúa sobre el cuerpo. J es un vector que tiene la misma dirección y sentido que F, como se muestra en la siguiente figura. Acá ustedes pueden ver que AF va hacia la derecha, también el impulso va hacia la derecha, en tiempo 1 y en el tiempo 2 es lo mismo. Y entonces aquí se da lo del delta t que les estaba mencionando anteriormente.
A partir de que el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo, se deduce que en el sistema internacional las unidades de impulso son newton por segundo, que al desglosarlas resultan ser, y acá está, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Aquí segundo se nos elimina con un 1 de acá y nos quedaría como kilogramo metro segundo. La relación entre impulso J y la cantidad de movimiento P. Entonces acá sería de ver la demostración. Nosotros sabemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, pero sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la variación del tiempo, que es lo que tenemos acá. Esa variación del tiempo que está dividiendo, la pasamos al otro lado a multiplicar, y nos quedaría como la fuerza multiplicada por la variación del tiempo, que va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, o velocidad 2 menos velocidad 1, como está acá. Ahora, vamos a aplicar la propiedad distributiva, o sea, que nos quedaría masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1. La masa por la velocidad final es igual a la cantidad de movimiento final menos la masa por la velocidad inicial. Sabemos que va a ser la cantidad de movimiento inicial. Entonces, fuerza por la variación del tiempo, sabemos nosotros que es impulso, que era lo que yo les estaba explicando anteriormente. Acá está, que el impulso va a ser igual a la fuerza por la variación del tiempo. Y acá nos quedaría como la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, esto nos quedaría al final como que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Vaya, un ejemplo, dice, determina la velocidad que adquiere el bloque en reposo de 5 kilogramos cuando se le aplica una fuerza F de 20 newton durante un intervalo de tiempo de 0.1 segundo. Entonces, aquí tenemos la imagen, en la cual vemos que el bloque está inicialmente en reposo y que se le va a aplicar una fuerza y este va a empezar a moverse, producto de esa fuerza, hasta que adquiere una velocidad. Entonces, aquí nos dice que hay que determinar la velocidad que adquiere el bloque en reposo. Inicialmente, como dice aquí, el bloque está en reposo, por lo tanto la velocidad inicial va a ser 0. Y nos pide que calculemos la velocidad final. Bueno, la velocidad que adquiere, entonces nosotros le vamos a poner velocidad final. Entonces, tenemos los datos, masa, fuerza, variación del tiempo y la velocidad final. Entonces, ¿qué fórmula podemos usar aquí de estas tres que tenemos? Entonces, la primera nos dice que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Tenemos la masa y nos pide que calculemos la velocidad, así que puede ser que esta fórmula nos ayude. Ahora, en la segunda, nos dice que el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Tenemos el valor de la fuerza y también tenemos la variación del tiempo. Entonces, esta también nos podría ayudar. Y estas dos las podríamos relacionar con la tercera fórmula, que es la de impulso es igual a la variación de la cantidad del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo he colocado acá? Acá le puse I, acá le puse J, como les digo, no importa, ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Entonces, impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, sabemos nosotros que impulso, como dice acá, es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Y la variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, ahora sustituimos los valores, ¿verdad? Tenemos el valor de la fuerza que nos dice que son 20 newton, entonces colocamos el valor. Tenemos el de la variación del tiempo, sí, que es de 0.1 segundos. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento final, como nosotros sabemos, es masa por velocidad final. Entonces, nos quedaría masa por velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Al operar esto, nos da que 2. Entonces, 2 va a ser igual. ¿Tenemos el valor de la masa? Sí, que es de 5 kilogramos. Entonces, nos quedaría 5 por la velocidad final menos 5 por 0, porque está inicialmente el bloque en reposo. Entonces, aquí se nos elimina y se nos hace 0. Entonces, eso nos quedaría como 2 es igual a 5 por la velocidad final. Y la velocidad final, al despejarla, aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, nos quedaría como 2/5, que eso es igual a 0.4 metros sobre segundo.
Ahora, si lo expresamos como vector, como sabemos que el bloque se mueve hacia la derecha, entonces se mueve sobre el eje X. Sabemos que el vector unitario es I, entonces nos quedaría como 0.4 I metros sobre segundo. Aquí nos dice que un cuerpo de masa igual a 1 kilogramo en un momento dado tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. Cuando una fuerza de 5 newton en la misma dirección y dirección de la velocidad comienza a actuar sobre él durante 4 segundos. Determina el valor de la velocidad del cuerpo al final de esos 4 segundos. Entonces, vamos a recordar las ecuaciones que yo les había puesto acá, vean, en el ejercicio anterior, que impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo y sabemos que la variación de la cantidad de movimiento es igual a la masa por la variación de la velocidad y que eso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Ahora, por el teorema del impulso podemos escribir que era lo que yo les estaba explicando aquí, que sería esta ecuación, acá, perdón. La fuerza por la variación del tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad menos la masa por la velocidad inicial. Entonces sustituimos los valores. Tenemos la fuerza, tenemos el delta T, tenemos la masa y la velocidad inicial. Ahora solo nos faltaría encontrar la velocidad final. Sustituimos y operamos. Entonces aquí nos quedaría 5 por 4, sabemos que es 20, y aquí 1 por 5 es 5. Entonces, aquí está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría 20 más 5 va a ser igual a la velocidad. Entonces la velocidad final nos daría al final que son 25 metros sobre segundo. Hola. Ejemplo. ¿Sí? Yo acabo de conectarme porque tenía problemas de internet. No sé si tiene problema usted en ir un poquito más despacio para así como y seguir con ustedes y no perder el ritmo, por favor. Va, está bien. No sé si querés que te explique el ejercicio que acabo de explicar. Sí, por favor. Vaya. Aquí nos dice que un cuerpo de masa de 1 kilogramo en un momento dado tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. Cuando una fuerza de 5 newton en la misma dirección y dirección de la velocidad comienza a actuar sobre él durante 4 segundos, determine el valor de la velocidad del cuerpo al final de esos 4 segundos. Entonces, como yo estaba explicando anteriormente, nosotros tenemos 3 ecuaciones. La de la variación de la cantidad de movimiento, que es igual a la masa por la velocidad, la de impulso, que es igual a la fuerza por la variación del tiempo, y la del impulso, que es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, estas 2 ecuaciones nosotros las podemos como... O sea, la ecuación 3 es como estas 2 juntas ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les estaba explicando acá? Entonces, acá lo que nos están pidiendo es la velocidad al final. Entonces, sabemos que impulso es igual a la fuerza por el delta de tiempo, el delta de la cantidad de movimiento es igual a la masa por el delta de la velocidad, que eso es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces podemos ocupar esta ecuación de acá. Entonces, sabemos que impulso, como les dije, es fuerza por el delta T. Eso lo vamos a igualar a la variación de la cantidad de movimiento, que sería la masa final, la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces tenemos el valor de la fuerza y tenemos el valor de la variación del tiempo. También tenemos el valor de la masa y el de la velocidad inicial. Solo nos están pidiendo la velocidad final. Entonces, en este caso, sustituimos los valores que tenemos y despejamos velocidad final. Entonces, sabemos que 5 por 4 es 20. Eso va a ser igual a 1, que es el valor de la masa, por la velocidad final, menos 1 por la velocidad inicial, que es 5. Entonces, 1 por 5 es 5. Entonces, tenemos que pasar este término de acá para este lado para poder despejar velocidad final. Entonces, como aquí está restando, pasa al otro lado a sumar. Y eso nos quedaría como
1 por v es v. Entonces eso va a ser igual a 20 más 5. Entonces la velocidad final nos quedaría de 25 metros sobre segundo. Ahora, en este ejemplo nos dice que la esfera de medio kilogramo, o sea de 0.5 kilogramos, choca con la pared mostrada a 24 metros sobre segundo y rebota a 16 metros sobre segundo. Entonces nos pide calcular el impulso que recibe la fuerza y la fuerza media si el choque dura 0.05 segundos. Entonces, aquí ustedes pueden ver la imagen, acaba la pelota a 24 metros sobre segundo, choca y regresa con una velocidad de 16 metros sobre segundo. Entonces, para calcular el impulso podemos usar la fórmula de impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, sabemos que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, sabemos que el impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, que era lo que yo les estaba explicando anteriormente. Entonces, el impulso va a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad final menos la velocidad inicial, que era lo que tenemos acá. Sacamos factor común de la masa y nos quedaría así como les acabo de decir. Entonces, impulso va a ser igual a 0.5 kilogramos, que ya teníamos que era la masa, por... Ahora, la velocidad final nos dice que son 16 metros por segundo, pero está apuntando hacia la izquierda, luego de que choque contra la pared. Así que aquí es importante lo de la ley de signos. A lo que apunta a la derecha ya sabemos que le vamos a poner signo positivo y a lo que apunta a la izquierda le vamos a poner signo negativo. Entonces, esa velocidad final nos quedaría como menos 16 menos la velocidad inicial, que sabemos que si va hacia la derecha es positivo, pero como la ecuación nos dice que es negativo, nos queda negativo, menos 24. Entonces, cuando nosotros realicemos esta operación, nos va a dar que el impulso va a ser igual a menos 20 newton por segundo. Ahora, nos dice que la fuerza media si el choque dura 0.05 segundos. Entonces, habíamos dicho que el impulso iba a ser igual a menos 20 newton por segundo, que es lo que ya habíamos calculado para el literal A. Ahora, impulso va a ser igual a la fuerza por la variación del tiempo. Y eso va a ser igual a impulso, sabemos que vale menos 20. Eso va a ser igual a la fuerza, que es el dato que nos están pidiendo, por 0.05 segundos. Y eso nos va a quedar igual como que nosotros, bueno, para despejar fuerza, aquí está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y eso nos daría que la fuerza va a ser igual a menos 400 newton. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Consideramos un sistema formado por dos partículas A y B que colisionan en un intervalo de tiempo delta t, tal como se muestra en la figura, acá. Entonces sabemos que la fuerza de BA, que es la fuerza que B recibe de A, y la fuerza AB, que es la fuerza que A recibe de B. Entonces, por la tercera ley de Newton, sabemos que la fuerza que B recibe de A va a ser igual a menos la fuerza que A recibe de B. Y así va a ser para el impulso y así va a ser para la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, estas fuerzas son las fuerzas internas del sistema. Aquí nos dice que es un sistema aislado que está formado por dos partículas. Entonces, sabemos que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, gracias a esta ecuación, sabemos que el impulso es igual a la fuerza por la variación del tiempo y la variación de la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, este principio lo que nos dice es que si la fuerza resultante es 0, se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, vamos a hacer en este caso que la fuerza sea 0 para comprobar este principio. Entonces, si la fuerza es 0, tendríamos 0 por la variación del tiempo y en el segundo lado de la ecuación tendríamos que la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces,
0 por la variación del tiempo es igual a 0. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y si el movimiento inicial lo pasamos a este lado de la ecuación, al lado izquierdo, entonces va a pasar positivo. Entonces nos va a quedar que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y esto nos quiere decir que la cantidad de movimiento no va a cambiar, va a ser igual al inicio y al final. Entonces por eso es que se conserva. Y así es como se demuestra ese principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces vamos ahora con un ejercicio que tiene que ver con la aplicación de este principio. Un patinador de 60 kilogramos se encuentra en reposo sobre una pista de hielo sujetando una esfera de 6 kilogramos. Calcular la rapidez que adquiere el patinador luego de lanzar la esfera horizontalmente con 10 metros sobre segundo. Entonces, tenemos la masa del patinador, que son 60 kilogramos, y la masa de la esfera, que son 6 kilogramos. Entonces, sabemos que en la situación inicial, el patinador está sujetando la esfera y que ambos están en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial del patinador y de la esfera va a ser 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? El patinador va a estar sujetando la esfera en el plano horizontal. Entonces, él luego va a soltar esa esfera y la esfera va a ir hacia adelante, pero el patinador se va a ir hacia atrás. Entonces, sabemos que el principio de conservación de la cantidad de movimiento nos decía que si la fuerza resultante sobre el sistema es 0, entonces la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Entonces, aquí en este caso no tenemos ninguna fuerza que esté actuando a lo largo del eje X. Por lo tanto, la cantidad de movimiento del sistema se va a conservar. No la del patinador ni de la esfera, sino que la del sistema en conjunto. Entonces, vamos a aplicar aquí el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que nos decía que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, en la cantidad de movimiento inicial tenemos la masa del patinador por la velocidad del patinador al inicio, más la masa de la esfera por la velocidad de la esfera al inicio, y eso va a ser igual a la masa del patinador, pero ahora por la velocidad final del patinador más la masa de la esfera por la velocidad de la esfera al final. Entonces, tendríamos acá, vamos a ver qué datos tenemos y vamos a empezarlos a reemplazar cada uno de estos por la variable. Entonces, la masa del patinador la tenemos que son de 60 kilogramos por la velocidad inicial del patinador, que es de 0, pues el problema nos dice que estaba en reposo, más la masa de la esfera, que son 6 kilogramos, por la velocidad inicial de la esfera, que es 0, porque también está en reposo. Entonces, eso va a ser igual a la masa del patinador, que son 60, más por la velocidad final, que es la que nos está pidiendo que calculemos, del patinador, más la masa de la esfera, que son 6 kilogramos, por la velocidad final de la esfera, que aquí en el ejercicio nos decía que se lanzaba con 10 metros, con una velocidad de 10 metros por segundo, que se los coloqué acá también. Entonces, ahora ya solo vamos a operar, que sería 60 por 0 es 0, más 6 por 0 es 0. Y eso va a ser igual a 60 por la velocidad final del patinador, más 6 por 10, que nos da 60. Entonces, ahora, este dato de acá lo vamos a pasar al otro lado. Como está positivo, pasa negativo. Entonces nos quedaría menos 60. Va a ser igual a 60 por la velocidad final del patinador. Este 60 que está multiplicando a la velocidad final, lo pasamos al otro lado a dividir y nos quedaría menos 60 entre 60. Y sabemos que eso va a ser igual a menos 1 velocidad final del patinador. Entonces la rapidez nos quedaría, la rapidez que adquiere el patinador luego de lanzar la esfera, nos va a quedar que es de 1 metro por segundo. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, la velocidad nos da negativa. ¿Pero por qué nos da negativo? Es por lo mismo de la ley de signos. O sea que el patinador lanza la pelota y la pelota va hacia la derecha, pero el patinador se va hacia atrás. Entonces, hacia la izquierda nosotros habíamos dicho que el signo iba a ser negativo y hacia la derecha que el signo iba a ser positivo. Por eso es que acá nos queda negativo y sí cumple con la ley de los signos. En este ejemplo nos dice que
de los siguientes objetos: una bala disparada con rifle, un mariscal de campo que corre a la máxima velocidad, un caballo que corre a 2 millas por hora, un elefante que permanece parado, y nos dice que cuál tiene la cantidad de movimiento lineal más grande y que para resolverlo necesitamos encontrar los datos. Entonces aquí está la tabla y tenemos la bala que tiene una masa de 0.012 kilogramos, el mariscal de campo que tiene una masa de 80 kilogramos, el caballo que tiene una masa de 227 kilogramos y el elefante que tiene una masa de 4.000 kilogramos. Ahora, para la velocidad, la bala tiene 380 metros sobre segundo, el mariscal de campo 8.31 metros sobre segundo, el caballo tiene 0.90 metros sobre segundo y el elefante 0 metros por segundo. Estos datos ustedes bueno, yo los encontré en internet. Y nos pide la cantidad de movimiento. ¿Cuál va a ser más grande? Entonces, sabemos que cantidad de movimiento era masa por velocidad. Teniendo ya los datos, solo multiplicamos la masa, que sería para la bala, por ejemplo, 0.012 por la velocidad, que son 380. Eso nos da 456. Para el mariscal de campo nos da que es de 665. Para el caballo nos da que es de 204.3 y para el elefante nos da que es 0. Entonces, de los resultados que obtuvimos, podemos notar que el que tiene mayor cantidad de movimiento va a ser el mariscal de campo, porque es de 665 kilogramos metros sobre segundo. Ahora, en este ejemplo nos dice que una bola de 1 kilogramo que se mueve en línea recta choca contra una pared a 8 metros por segundo, tal como se ve aquí en la figura. Si rebota hacia la derecha a 6 metros por segundo, ¿qué magnitud tendrá el cambio en su cantidad de movimiento? Entonces nos pide la variación de la cantidad de movimiento. Vaya, para calcular eso, tenemos los datos de masa, velocidad inicial y velocidad final. Entonces, sabemos que era lo que yo les estaba explicando con la ley de signos. La velocidad inicial, en este caso, va hacia la izquierda, por lo tanto, su signo nos queda negativo. Está en el eje Y, por lo tanto, sería menos 8i, ¿verdad? Lo del vector unitario, que para X es Y y para Y es J. Ahora, la velocidad final luego dice que rebota y sale con una velocidad hacia la derecha de 6 metros por segundo. Entonces, como se mueve hacia la derecha, su signo es positivo, y como está en el eje X, es con el vector unitario Y. Entonces sería, para la velocidad inicial, menos 8i, y para la velocidad final, 6i, positivo. Entonces, el cambio de la variación del cambio de movimiento, de la cantidad de movimiento, va a ser igual a la masa por la velocidad final, menos la velocidad inicial. Y esto va a ser igual a la masa es de 1 kilogramo por la velocidad final que tenemos que es de 6i menos la velocidad inicial que tenemos que es de menos 8i. Entonces por eso aquí se pone menos 8i. Entonces cuando nosotros realizamos esta operación, aquí nos quedaría menos por menos, da más. Por eso nos queda 6i más 8i. Y esto nos da 14i. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento lineal va a ser igual a 14i kilogramos por metro sobre segundo. Y esa sería la respuesta. No sé si tienen preguntas. El último que acabas de hacer, si no me equivoco, lo hiciste, le sacaste el valor absoluto por las líneas que están ahí. Ah, no, pero esto es para que veas que lo puedes dejar como con el vector unitario o no lo dejes con el vector unitario. Cualquiera de las dos respuestas es válida, por eso es que lo dejé así. Ah, ok. Uh-huh. No sé si tienen más preguntas. ¿Cómo saber si la cantidad de movimiento se conserva? Vaya, por ejemplo, en este caso, si te fijas,
Nos dice que el patinador de 60 kilogramos se encuentra en reposo y está sujetando una esfera. Entonces, que calcules la rapidez que adquiere el patinador luego de lanzar la esfera horizontalmente. Entonces, respecto a tu pregunta, si te fijas acá, no hay ninguna fuerza externa que esté actuando sobre ellos. O sea, no hay nadie que lo empuje a él para que él tire la esfera o algo similar. Entonces, por eso es que en este ejercicio es con conservación de la cantidad de movimiento lineal. O sea, no hay ninguna fuerza que se esté ejerciendo sobre ellos, digamos, para que el patinador se mueva o la esfera se mueva. Entonces, si te fijas acá, por ejemplo, aquí hay una fuerza y aquí te dice el ejercicio, que hay una fuerza que se mueve, que hace que la caja se mueva, o por ejemplo acá te dice que hay un cuerpo que tiene una masa de tanto y hay una fuerza que se ejerce sobre él en la misma dirección. Entonces, si el ejercicio no te da una fuerza, como por ejemplo acá, es conservación en la cantidad de movimiento lineal. Tiene que haber siempre una fuerza externa para que no lo puedas trabajar como conservación en la cantidad de movimiento. No sé si te quedó claro. En caso de los choques, pues en ese caso, bueno, ese es un tema aparte, ¿verdad? Pero no sé si, porque alguien más va a dar una videoconferencia sobre choques, entonces no sé si sería más conveniente que entres ahí para que te lo expliquen bien detallado, pero no sé. ¿Alguna otra pregunta? Si querés, continuamos entonces, Andrés. Vale. Vale, en este ejemplo nos dice que una pelota de béisbol tiene una masa de 0.145 kilogramos. Si se lanza con rapidez de 45 metros sobre segundos y después de batearla su velocidad es de 55 metros sobre segundos en la dirección opuesta, ¿qué magnitud tiene el cambio de la cantidad de movimiento de la bola y el impulso aplicado a ella con el bate? Y B, si la pelota está en contacto con el bate durante 2 microsegundos, calcule la magnitud de la fuerza promedio, que es constante, aplicada por el bate en ese intervalo de tiempo. Entonces aquí está si ustedes pueden ver la imagen, aquí está que la pelota es lanzada, golpea el bate y luego la pelota es lanzada hacia el bate y luego el bate obviamente golpea la pelota y se va en sentido contrario. Entonces, aquí, como dice, a diferencia del problema anterior, lo vamos a resolver sin utilizar vectores unitarios. Entonces, tenemos los datos que nos dice que la masa es de 0.145 kilogramos y tenemos la velocidad inicial, ¿verdad? Que en este caso va hacia la izquierda. Por lo tanto, por la ley de signos que ya les estaba explicando anteriormente, el signo va a quedar negativo, entonces nos quedaría menos 45 metros sobre segundo. Y la velocidad final, cuando golpea el bate la pelota, va hacia la derecha. Entonces, la velocidad final nos quedaría positivo y nos dice que es de 55 metros sobre segundo. Entonces nos pide que calculemos la magnitud del cambio en la cantidad de movimiento y el impulso. Entonces,
Para calcular el cambio en la cantidad de movimiento, nosotros sabemos que esa variación es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y esa cantidad de movimiento final, nosotros sabemos que es igual a la masa por la velocidad final menos a la masa por la velocidad inicial. Entonces, ya teniendo esto claro, ahora vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Entonces tenemos que la masa es de 0.145 kilogramos. Acá se hace factor común, ¿verdad? Sale la masa y nos queda velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final es de 55 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que sabemos por la ley de signos es negativa y nos quedaría como menos 45, entonces nos quedarían 55 más 45. Entonces nos va a quedar al final, al realizar toda esta operación, que la variación en la cantidad de movimiento va a ser igual a 14.5 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, como nos dice que también quiere que calculemos el impulso, y si se recuerdan, tenemos estas ecuaciones, sabemos que el impulso va a ser igual a la variación en la cantidad de movimiento. Entonces, con esa ecuación que ya tenemos, nosotros sabemos que el impulso va a ser igual a la variación en la cantidad de movimiento. Sabemos que la cantidad de movimiento es 14.5, entonces el impulso nos va a quedar también que es de 14.5. Ahora, en el literal B nos dice que si la pelota está en contacto con el bate, calculemos la magnitud de la fuerza promedio. Entonces nos pide la fuerza. Tenemos la variación del tiempo, que nos dice que son 2 microsegundos. Entonces tenemos que pasar eso a segundos. Entonces sabemos nosotros que 2 microsegundos son 2 por 10 a la menos 3 segundos. Y nos pide que calculemos la fuerza promedio. Entonces, con las mismas ecuaciones que nosotros ya teníamos acá, tenemos el valor del impulso y tenemos el delta T. Entonces, podríamos ocupar esta ecuación número 3 que tenemos acá. Entonces, nos quedaría que el impulso va a ser igual a la fuerza por delta T. Entonces, ese delta T pasa al otro lado a dividir, porque está multiplicando a la fuerza. Y nos quedaría que la fuerza va a ser igual al impulso entre la variación del tiempo. Entonces, impulso, como ya lo calculamos en el literal A, nos da que es de 14.5 kilogramos metros sobre segundo. Entre la variación del tiempo, que ya la tenemos, que es de 2 por 10 a la menos 3 segundos. Esto va a ser igual a 14.5 newton por segundo. Eso es el impulso, esas son las unidades del impulso, entre 2 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces aquí los segundos se nos eliminan y al hacer esta operación nos da que la fuerza es de 7.250 newton, cabal, que son las unidades que nos tienen que dar para la fuerza. O podemos ponerlo como 7.25 por 10 a la 3, que sería mover el punto de aquí, sería 1, 2, 3, y nos queda 7.25 por 10 a la 3 newton, o 7.3 kilonewton, como ustedes quieran dejar la respuesta. Ahora, en este ejemplo nos dice que dos bloques se acercan el uno al otro sobre una superficie horizontal sin fricción. Después de chocar, el bloque B se aleja con una velocidad final de 2 metros sobre segundo, tal como se muestra en la figura. ¿Qué velocidad final tiene el bloque A? Y compare los cambios en la cantidad de movimiento que experimentan los bloques A y B. Entonces, A y B forman un sistema aislado. La fuerza externa resultante es igual a 0. Por lo que la cantidad de movimiento va a ser constante y la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Verdad? Que era lo que estábamos hablando anteriormente de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, al chocar, A y B originan por la tercera ley de Newton fuerzas iguales y contrarias, que era la fuerza de B hacia A va a ser igual a menos la fuerza de A hacia B. Entonces, estas son las fuerzas internas al sistema. Ahora,
nos piden la velocidad final que tiene A. Vaya, entonces, primero vamos a sacar la cantidad de movimiento inicial. Sabemos nosotros que va a ser igual a la masa de A por la velocidad inicial del bloque A más la masa de B por la velocidad inicial del bloque B. Entonces, nosotros ya tenemos los datos que nos da el ejercicio, ¿verdad? Y nos quedaría que la masa va a ser igual a 0.5 por la velocidad inicial de A, que es 2, más 0.30 por la velocidad inicial de B, que es menos 2. Entonces, al hacer esta operación nos da que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a 0.40 kilogramos por metro sobre segundo. Pero nosotros, por lo de la conservación de la cantidad de movimiento, por ese principio, sabemos que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, también para la cantidad de movimiento final va a ser 0.40 kilogramos metro sobre segundo. Entonces, como nos pide calcular la velocidad final del bloque A, entonces nos quedaría como la cantidad de movimiento final es igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Entonces, sustituyendo los datos, nos quedaría que para la cantidad de movimiento son 0.40. Esto va a ser igual a la masa, que es de 0.5, por la velocidad final de A, así lo vamos a dejar porque es lo que andamos buscando, más la masa de B, que son 0.30, por la velocidad final de B, que serían 2. Entonces, ahora tenemos que despejar velocidad final de A. Entonces, este 0.30 por 2 que está acá sumando, pasa a este lado a restar y nos quedaría 0.4 menos 0.30 por 2. Y este 0.5 que está multiplicando a la velocidad final de A, como nosotros necesitamos encontrar solo este dato, está multiplicando, pasa al otro lado con la operación contraria, que sería dividir. Entonces, acá todo esto queda dividido entre 0.5. Y ya al realizar la operación, nos damos cuenta que nos da menos 0.40 metros sobre segundo, porque el bloque A, cuando choca, va hacia la izquierda y por eso es el signo negativo. Ahora, nos dice que comparemos los cambios en la cantidad de movimiento que experimentan los bloques A y B. Entonces, ya teniendo los datos de la velocidad final de A, ya podemos hacer eso. Entonces, sabemos que la variación de la cantidad de movimiento para el bloque A va a ser igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de A por la velocidad inicial de A. Entonces, ya tenemos todos los datos. Venimos y sustituimos. Entonces tenemos que para la masa de A es 0.5, tenemos la velocidad final de A que es de menos 0.40, aquí es menos, perdón, aquí es menos. Entonces sería menos, porque es un delta. Entonces sería menos la masa de A, que también es 0.5, por la velocidad inicial, que es menos 2, por la ley de signo. Entonces, la cantidad de movimiento para el bloque A, el delta de la cantidad de movimiento para el bloque A va a ser igual a menos 1.2 kilogramos metros sobre segundo. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el bloque B. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento para el bloque B va a ser igual a la masa de B por la velocidad final de B más la masa de B por la velocidad inicial de B. Entonces, este delta de la cantidad de movimiento nos queda, sustituyendo los valores, la masa, que es de 0.30 por la velocidad final, que es 2, menos la masa otra vez, que es 0.30 por la velocidad inicial, que es de menos 2. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, nos da que el delta de la cantidad de movimiento va a ser igual a menos 1.2 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, podemos observar que la variación de la cantidad de movimiento para A va a ser igual a menos el cambio en la cantidad de movimiento de B. Entonces son iguales en magnitud y son contrarios en dirección. No sé si tienen preguntas.
preguntas, tienen el chat disponible. Entonces, si no hay preguntas, creo que hasta aquí nos quedaríamos y gracias, Andrea. Vaya, está bien. Ahí hay una preguntita, mira, ¿A dónde? Ay, en el chat. en la última las dos le dieron negativo. ¿Acá? Permitime. No, perdón, aquí esta es positiva. Entonces, aquí a esto no le hagan caso, es positivo. Por eso es que aquí son iguales en magnitud, porque ambos valen 1.2, pero son contrarios en dirección, porque este queda negativo, pero este queda positivo. Perdón, error de dedo. Vaya, de nada. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá y gracias, Andrea, y gracias a todos los que se conectaron. Pasen buenas tardes. Buenas tardes.